Mm, Buen fin de semana. Ya estamos en el programa gerontológico sabatino. Bueno, hoy día también vamos a tocar un tema de mucha importancia que tiene que ver precisamente con el tema de la comunicación de contenidos gerontológicos. Pues bien, eh, seguimos pues trabajando intensamente y esta es la primera actividad del año 2025 que esperamos sea un año tan bueno o mejor, tiene que ser mejor que el 2024, casi un año excelente para la Central Gerontológica Internacional, que se sigue posicionando como una institución promotora, una institución que está creciendo y sobre todo con una capacidad de convocatoria muy importante. Y eso es lo que tenemos que decirles a todos. Los invitamos a que formen parte de la Central Gerontológica Internacional. Acá tenemos unas unidades especializadas donde podemos compartir información muy valiosa. Realmente estamos haciendo un trabajo muy interesante con un grupo de colaboradores también muy bueno, tanto en el consejo directivo, el consejo consultivo, los coordinadores y en general muchísimas personas que colaboran con la Central Gerontológica Internacional. Pues bien, vamos a compartir pantalla para ir recordando los detalles de esta breve exposición que vamos a realizar. Acá dice comunicación gerontológica, creación de contenidos. Un ratito que vamos a compartir pantalla. Aquí está. Ujú. Bien, aquí está. Comunicación gerontológica, creación de contenidos sobre envejecimiento y persona mayor. Sí, realmente más allá del hecho de que hay muchos profesionales que son gerontológicos, que están, digamos, inmersos en el tema gerontológico, aun cuando su profesión de origen sea muy distinta, ¿no? Puede ser incluso arquitectos, incluso ingenieros, incluso muchas profesiones que anteriormente no se enfocaban mucho en el tema que tiene que ver con la vejez, con el envejecimiento, con las personas mayores, ahora sí lo están haciendo. Y esto es un tema que se está posicionando, pero tenemos que posicionarlo y darle la importancia de vida, pero de la mejor forma, una forma adecuada, ¿no? De la forma profesional. Yo creo que hay que ver también que si bien es cierto, los medios de comunicación por Internet, principalmente las redes sociales, nos están facilitando muchísimo la comunicación. Y el hecho de que la comunicación, ¿no? De contenidos diversos sea tan fácil de lograr, o sea, también nos genera una sensación de gran responsabilidad a todos nosotros, porque sabemos que esas publicaciones podrían influir también en otras personas, incluso en errores, ¿no? Incluso cuestiones que pueden ser interpretadas de una u otra forma, o sea, ambigüedad, ambigüedad en la cuestión de contenidos. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas trabajando de una manera profesional. El gerontólogo, la persona que es un profesional de la gerontología, a veces, bueno, si vamos a unos años atrás, eh, los gerontólogos o profesionales que estaban ligados al tema gerontológico, eh, consideraban que el tema pues de comunicación era un tema pues de periodistas, de comunicadores sociales y que ellos tienen que ver ese tema. Ya no es así, ya no es así. Ahora ya todos tenemos que tener un perfil comunicador, porque el mundo ha cambiado, la situación del mundo es completamente distinta. Necesitamos mayor difusión, difundir cultura gerontológica en toda la sociedad, pero tenemos que hacerlo de la mejor forma, de la forma adecuada. Entonces, ¿qué enfoques estamos dando? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos visionando? ¿Qué estamos
enfocando, es decir, qué cosa aquí estamos tratando de que se vea. Entonces, acá estamos viendo el tema de los enfoques. Entonces, cuando nosotros queremos hablar, expresarnos en relación a las personas mayores, tenemos que tener un concepto, tenemos que tener conceptualización, entender de qué estamos hablando. Primeramente, tener conocimientos, ¿no? Básicos, fundamentales. Por otro lado, también tenemos que tener una posición analítica, una posición que sabe también criticar, pero criticar de una manera positiva significa hacerlo de acuerdo a un análisis que se tiene que hacer, ¿correcto? Entonces, una conceptualización es el punto de partida más importante para realizar una comunicación adecuada, una comunicación que diga cosas no ambiguas ni sosas, no, cosas que sean verdaderas, que se puedan validar, ¿no? Entonces, para ello, también se requiere una terminología adecuada, una terminología que tiene que ver con el hecho de que la gerontología es una ciencia y por lo tanto, si es la gerontología una ciencia, tiene que tener términos precisos, no ambiguos ni coloquiales, como muchas veces se está dando ahora. Por eso yo voy a insistir muchísimo en que el lenguaje sí importa. El lenguaje es una cuestión determinante, altamente importante. Y por eso estamos empezando entonces. Estamos viendo la conceptualización, estamos viendo los términos adecuados, los términos que son parte de un lenguaje profesional, ¿ok? Y que esos son los términos que nosotros debemos usar, no usar términos coloquiales. Las imágenes, igual, así como tenemos cuidado en escribir un concepto, ¿no es cierto? Ojo que los conceptos no son cosas que se escriban o que se digan, son cosas que se actúan, ojo, hay que decirlo así. Entonces, cuando los conceptos también se plasman en imágenes. Si tú tienes una publicación, por ejemplo, que está muy bien escrita en su redacción, pero la acompañas de imágenes estereotipadas, estás dando una imagen contradictoria. Estás diciendo una cosa y con la otra estás diciendo otra. Entonces, la imagen, a ver, un ratito que voy a agregar una persona. Bien, ahora que están llegando nuestros amigos, que ya están llegando a la sala, tengo que recapitular un poquito. Entonces, oye, ¿cuál es el tema? Comunicación gerontológica, creación de contenidos sobre envejecimiento y persona mayor. Como yo ya lo dije, muy bien, hoy en día todos en general, tenemos que ser comunicadores. Ya no es una cuestión, como yo comentaba, que hace años atrás, cuando a los gerontólogos se les hablaba sobre temas de comunicación, no sé, temas de comunicación no tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos esos temas de periodistas, de comunicadores sociales. Ahora eso es un gran error, decir eso ahora es un error. ¿Por qué? Porque hoy todos somos de alguna manera creadores de contenidos, ¿no es cierto? Todos estamos utilizando las redes sociales de Internet u otros medios de Internet para publicar. ¿Y esto qué está generando? Está generando que se visibilizan los temas, ¿no es cierto? Diversos temas. Ahora, esta visibilización de los temas tiene que ser de la manera más adecuada y la más precisa, porque si no, nosotros estamos dando una información errónea, una información ambigua. Entonces, para ello, ¿qué se necesita? Aparte de esos enfoques donde tenemos que ver toda la diversidad que implica la persona mayor y el envejecimiento, también tenemos que tener
muy presente como cosa fundamental los conceptos, la conceptualización. Por ejemplo, la conceptualización. El tema de conceptos, para aclararles algunas cosas a unas personas, no es un tema de hablar o de pensar, es un tema también de actuar. Cuando nosotros hablamos de conceptualización, estamos hablando de un tema integral. Entonces, también hay que decir, así como hay una conceptualización adecuada, es decir, lo que corresponde a la actualidad, ¿no es cierto? Tenemos que tener también una terminología precisa, sin ambigüedad, ¿correcto? Porque las terminologías tienen que ser adecuadas a lo que es una ciencia. Si la gerontología es una ciencia, no tiene sentido utilizar lenguaje ambiguo y lenguaje coloquial en el ámbito profesional, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de comunicación, estamos hablando de un elemento fundamental de la vida, fundamental en la vida. Es decir, comunicar bien significa muchísimas cosas. Comunicar bien, comunicar los conceptos, los contenidos, las informaciones de la manera más adecuada. Ahora, con respecto a los conceptos, por ejemplo, los conceptos también se plasman en imágenes. Y de hecho vamos a hablar de muchísimas publicaciones erróneas. Y de repente resulta que hay estos flyers, en fin, hay una serie de publicaciones que alternan el lenguaje escrito e imágenes. Muchas veces ocurre que estas publicaciones están muy bien escritas. Oh, maravilloso. Pero ¿qué pasa? Las imágenes dicen todo lo contrario. Están usando estereotipos. Entonces, debemos de pensar aquí que este es como el perrito que se muerde la cola. Es decir, uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, no, pues. Entonces, la idea es que tenemos que tener coherencia entre lo que estamos plasmando de forma escrita, bien conceptualizado, y también las imágenes que estamos viendo. Ahora, si tú quieres ilustrar un tema, ¿no? Que está ya bien conceptualizado, ¿correcto? Con la terminología correcta, ¿correcto? Pues entonces, ¿ahora qué vas? Tienes que elegir la imagen correcta también, ¿no es cierto? Entonces, puede ser una foto o puede ser, bueno, yo prefiero que sean las fotos antes que esas imágenes estereotipadas, ¿ah? La verdad que no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo importante es que la imagen tiene que reflejar lo mismo que tú estás diciendo o expresando en palabras. Ojo. Entonces, hacia ahí, el gerontólogo se encuentra ante la posibilidad de ser hoy un gestor muy grande de la visibilidad de las personas mayores y la importancia del estudio del envejecimiento. Ahora, ¿cómo el gerontólogo debería entonces desarrollar sus habilidades comunicacionales? Absolutamente necesario. Es decir, en pocas palabras, el gerontólogo debe ser un comunicador gerontológico. Es decir, que sepa utilizar las herramientas de comunicación modernas, que son las que más están influyendo ahora. Ahora, por otro lado, eh, en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, y en general los medios de Internet, nos facilitan la comunicación de contenidos. Y esto, por supuesto, es algo extraordinario, ¿no? Porque permite visibilizar mucho más a lo que antes estaba, pues, muy limitado en la información, ¿no es cierto? Pero también, así como nosotros tenemos esa facilidad increíble para comunicarnos y podemos generar muchísimo revuelo con nuestras publicaciones, también podemos hacer daño con nuestras publicaciones. Es decir, si no somos serios también, es decir, nos tomamos a la ligera
Entonces vamos a publicar algo en mi Facebook, en esto, y de repente voy a poner ahí algunas palabras, eh, vas a algunas frases, pero que de repente no son las que deberías poner. O sea, uno tiene que revisar verdaderamente, porque hoy en día se escribe mal también, ¿no? Se escribe mal, y a veces cuando se escribe mal también genera esa ambigüedad. La gente no te comprende bien, esta persona qué cosa quiere decir, ¿no? Entonces, hay problemas entre la imagen y las palabras que se utilizan, así como también la ambigüedad en general expresada en el lenguaje común de todos los días. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros, eh, siendo unos comunicadores gerontológicos, ¿no? Serios, deberíamos enfocar con mucho cuidado estas publicaciones que estamos realizando nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, la gente nos va a malentender, y malentender genera esa famosa ambigüedad, ¿no? En realidad, de qué cosa se trata este tema? O entonces, ¿cómo lo estoy abordando? ¿Cómo lo estoy enfocando? ¿No? Entonces, ahí vamos. Y cuando hablamos de, entonces, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno, ustedes ya conocen lo que son los medios de comunicación, no lo vamos a repetir. Ustedes saben que existe la televisión, existen los periódicos, existe la radio, y cada uno de ellos tiene su gente y su espacio, pero de hecho, las que han revolucionado, digamos, en el mundo gerontológico, que ha visibilizado realmente a las personas mayores, no son ni la radio, ni la televisión, ni los periódicos, es el Internet, principalmente las redes sociales. Esos son los que más están visibilizando no solamente a las personas mayores, sino todo lo que es el conocimiento científico, cultural, espacios para los profesionales, espacios para las personas en común, hay de todo. Entonces, por lo tanto, tenemos a nuestro... Ahora, la cuestión es cómo utilizar esos medios de la manera adecuada. Y como ya hemos dicho, debemos retraernos a lo que ya hemos dicho. Tenemos que tener un contenido que tenga los conceptos, que tenga los términos adecuados, ¿no? Los términos adecuados son los que debe tener una información gerontológica. Ahora, porque a veces hay mucha información, incluso de personas mayores, que no necesariamente son información gerontológica. Hay gente que me dice, ¿toda publicación en la que aparecen personas mayores son información gerontológica? Buena pregunta, ¿no? En realidad yo diría que no. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de algo gerontológico, nos estamos hablando de la visión gerontológica, la manera de ver, ¿no? De una manera integral, de una manera adecuada, lo que es la visión de las personas mayores y el envejecimiento. Entonces, entonces, en ese caso, podríamos decir que hay informaciones donde aparecen en personas mayores, pero ¿qué? Porque lo atropellaron, ¿no? O porque a alguien le regalaron cosas, no sé. Son cosas que hay que conceptualizar, hay que ver realmente, analizar esas publicaciones, si realmente tienen un contenido verdaderamente valioso en el sentido gerontológico. Entonces, en la cuestión de comunicación, por eso les voy a decir a ustedes tienen la capacidad de ser comunicadores, pero ¿cómo tienen que hacerlo? Simple y llanamente empezar con los conceptos, el lenguaje adecuado, tanto escrito como las imágenes. Todo tiene que haber una coherencia, ¿no es cierto? Y por eso vamos a lograr que estos contenidos tengan mucho más valor para las personas que lo lean, ¿no? O que lo vean. Por último, de repente puede que no sea ni siquiera de repente solamente es un cartel con un lema, pero igual, ese lema también tiene que ser de calidad, bueno,
sea, ya no estar copiándose de todo, porque ya también hay mucha información que es muy repetida y las mismas frases se repiten constantemente. También eso tampoco no nos ayuda. Yo creo que ya hay que tratar de ser ya más creativo y no simplemente repetir lo que otros ya han dicho, ¿no? Entonces hay que ser Por eso digo, cuando uno tiene que entender que todos tenemos que tener un perfil comunicador para lograr que realmente se pueda visibilizar las diversas informaciones que tienen que ver realmente con la gerontología. Entonces, la revolución del Internet y las redes sociales, ay, es increíble. Hoy en día, en los primeros años que estaban las redes sociales, había muy pocas personas mayores, y sí es que había, pero ahora hay muchísimas. Y entonces, ojo, hoy en día también las personas mayores cuestionan, también las personas mayores se pueden molestar por una publicación. ¿Por qué? Porque están ahí, porque también nos están viendo. ¿Ah? Entonces, hay muchos que pueden mostrar su disconformidad con algunas publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, ahora hay una alta responsabilidad de las personas. Y lo voy a decir esto como que esto debe ser un compromiso, como por ejemplo, me hace recordar a aquel doctor que cuando hace una conferencia en la que están presentes las redes sociales, las personas mayores, él dice, adultos mayores, personas mayores, dice así, pero cuando no están, los ancianos. O sea, ¿te das cuenta? Eso no es compromiso. Eso no es compromiso. ¿Ves? Un compromiso serio que verdaderamente ya está internalizado en uno, siempre tú vas a hablar bien en todo lugar, ¿no es cierto? A menos que estés en un ambiente coloquial, pues de amigos, donde, bueno, ellos se pueden decir lo que quieran porque son amigos. Bueno, ese es otro tema que no los concierne. Entonces, el envejecimiento en la información. Ahora, ¿cómo vemos el envejecimiento en la información? El envejecimiento es extremadamente complejo y todavía hay mucha gente que todavía escribe sobre el envejecimiento como si fuera algo sencillo de explicar. El envejecimiento es que tú naces y poquito a poco vas envejeciendo a través del tiempo y te vas para abajo. Esa es su manera de ver las cosas. Ya sabemos que el envejecimiento es algo muy complejo y que en la cual no todas las personas empiezan a envejecer al mismo tiempo, ni tampoco ingresan a una etapa de vejez al mismo tiempo. Es decir, es heterogeneidad, es diversa. Entonces, cuando una de las cosas importantes que se va logrando también con con el ingreso de las personas mayores al Internet y a las redes sociales es el factor de empoderamiento. Es un factor muy importante de empoderamiento, ¿ya? Y, y hay que considerar que este empoderamiento, ¿no? Está relacionado con la masificación del Internet. En la medida que el Internet se volvió accesible a todos, porque ustedes recuerdan que hace no demasiados años, hace poco, el Internet todavía era costoso y muy pocas personas podían acceder al Internet. Y es más, los talleres donde se enseñaba computación para personas mayores, por ejemplo, eran poquísimos y para mí siguen siendo poquísimos, pero bueno, pero era antes, era peor, ¿no? Entonces, un mundo altamente comunicado acelera los cambios. Ese es un tema importante por el cual nosotros tenemos que ser muy responsables. Acá está todo. Un mundo altamente comunicado acelera los cambios, ¿cierto? Ahora, ¿esta responsabilidad qué significa? Que nosotros tenemos que saber comunicar los cambios porque hay cambios que son muy positivos y que también se aceleran, ¿no es cierto? Se aceleran justamente ¿por qué? Porque nos estamos comunicando. Entonces, a medida que nos vamos comunicando, cada vez más personas van creando oleadas, ¿te dan cuenta? Entonces, eso va a crecer, va a crecer. Entonces, por eso es que también debemos tener cuidado con las informaciones que no son fehacientes, que no son comprobables
que no son válidas, ¿no? Entonces, la lucha contra, ahora también, hablar también de la lucha contra el edadismo, ¿no? La lucha contra el edadismo se fortalece también con la participación, con la comunicación adecuada, con los buenos contenidos, se fortalece pese a que faltan más acciones, ¿ah? Y el perjuicio de la idealización, no más idealización de la persona mayor. Nosotros tenemos que hablar lo justo, lo preciso, lo real, ¿ya? Entonces, lo que sí tenemos que hablar es que tenemos que hablar de los derechos de las personas mayores y de los derechos de las personas. Eso sí tenemos que hablar, por supuesto. Pero cada persona es diferente. Nadie se vuelve santo, bueno, por ser mayor, tampoco. Cada uno tiene una historia de vida diferente y cada quien es diferente a otro. Entonces, no hay que idealizar, ¿no? Entonces, con respecto a la visibilización de las personas mayores que esté en marcha, sí, eso está bastante claro y porque tiene mucho que ver con el acceso a los medios de Internet y principalmente por la acción de las redes sociales, definitivamente. Y yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay páginas que son creadas por adultos mayores para defender sus propios espacios, ¿no? Entonces, eso también debería tomarse en cuenta. Eh, ya las personas mayores tienen sus propias páginas. Entonces, tienen líderes, personas mayores líderes, que ya tienen incluso pequeños medios de comunicación, como por ejemplo un canal de YouTube. Entonces, eh, en la creación de contenidos gerontológicos, ¿cuándo realmente lo son y cuándo son los errores comunes que se cometen? Cuando hablamos de contenidos gerontológicos, estamos hablando de lo que es adecuado desde una visión integral, ¿no es cierto? De una visión integral de las personas mayores y el envejecimiento, la visión gerontológica. Pero cuando estos contenidos son realmente de valor gerontológico, cuando están bien conceptualizados. Ahora, por ejemplo, hoy en día también se publican muchísimos videos, ¿no? En que aparecen personas bailando en diversas actividades y por supuesto hay que destacar las actividades que son saludables y que son positivas, ¿no? En todo sentido de la palabra, a las personas mayores, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto físico, en fin. Ahora, pero de ahí también hay que ver los contextos, ¿no es cierto? Es decir, estas personas que están bailando ahí son un centro de las personas mayores autovalentes que ellos mismos se están divirtiendo y que por lo tanto me parece magnífico. Pero también hay que ver cuando hay manipulación, cuando hay una idea que puede ser de repente burlarse también de las personas. Entonces hay muchas cosas que revisar ahí también. Entonces, ahora, cuando nosotros una de las cosas que también se da a veces mucho es la idealización, utilizar palabras o frases muy conocidas en que las personas mayores son maravillosas. Yo digo, si yo digo las personas mayores son maravillosas, entonces estoy haciendo una generalización, ¿no es cierto? Y toda generalización es mala, porque no todas las personas mayores van a ser maravillosas porque hay también personas mayores, por ejemplo, algunas personas que incluso han cometido delitos graves, son personas mayores ahora, ¿no? Y no se han convertido en maravillosas. Es decir, todo lo tenemos que ver con una mirada que no generaliza ni para bien ni para mal, no idealiza. Simplemente las personas son como son. Todos tienen una historia de vida diferente, todos son diferentes. Edadismo e idealización con buenas intenciones. Por eso digo, hay muchas personas que en su afán de no ser edadistas, de quererse irse al otro lado, entonces vienen con sus buenas intenciones y comienza la cuestión idealizante, con esas frases, ¿no? Son maravillosas las personas mayores, pero, sin embargo, lo que muestra no es la realidad. La realidad es mucho más compleja
de lo que ellos están informando. Obviamente lo que nosotros deberíamos decir es que sí deberían haber personas mayores a plenitud de derechos, personas mayores que tengan conocimientos, personas mayores que sean saludables, pero para ello hay que promover con buenos argumentos, ¿no es cierto? Tanto en las palabras, las imágenes, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer, porque no dejar de lado nada acá, no, no, que ya, acá he puesto un video bien bonito y ya, no es así. Hay que contextualizar, hay que decir, explicar, por ejemplo, el video. Si tú vas a hacer un video de una clase de personas mayores, escribe arriba, esta es una clase, ¿no? Donde las personas mayores comienzan a evitar el deterioro cognitivo, ya, por un caso. En otro caso, las personas mayores desarrollan nuevas habilidades, están aprendiendo a bailar, un tipo de baile que no sabían bailar antes. Magnífico. Entonces, lo tienes que ir explicando, mostrando, contextualizando. ¿Te das cuenta? E incluso yo diría, eso de contextualizar significa, por ejemplo, poner junto a este video, explicar cómo los logros, las cosas que se pueden lograr aparte, o sea, por estas prácticas. Es decir, no solamente poner el video, sino decir ahí arriba un comentario, decir, este tipo de prácticas estimula tal y tal cosa, la cuestión física y todo lo demás. ¿Me dan cuenta? Entonces, eso le vamos a dar más valor a estos contenidos que estamos publicando. Entonces, ahí hablamos de creación de contenidos. Entonces, ¿cuándo son los errores que se realizan? Es porque estos no están bien contextualizados y no se sabe realmente a qué van, ¿no? A qué cosas están haciendo ahí. Entonces, todo tiene que ser explicado, ¿no? Contextualizado. Idealismo e idealización con buenas intenciones, eso es lo que estábamos diciendo justamente. A veces las personas por querer tener buenas intenciones, terminan yéndose para el otro lado, ¿no? Entonces, a veces hacemos las cosas mal. No basta con tener buenas intenciones, hay que saber, hay que aprender, hay que conocer, ¿ves? Para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y a veces hay gente que dice, la teoría, ¿de qué me sirve una teoría? Y las cosas son prácticas. No, señor, la teoría y la práctica van juntas. La cuestión es teoría y práctica juntas. Así es, ¿no? El lenguaje preciso. Si tú tienes un lenguaje ambiguo que no tiene una precisión, siempre vamos a estar en el problema de qué diablos estamos hablando. Es la verdad, ¿no? Estamos hablando cosas que tienen diferentes significados para acá o para allá. Entonces, no estamos trabajando bien. Vamos a elegir un lenguaje preciso, un lenguaje consistente con el hecho de la gerontología. Bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de los errores en la creación de contenidos? Es que estos errores se van a multiplicar y los van a ver muchas personas. Y estas personas que probablemente no tengan el conocimiento necesario, se van a ser llevados de la nariz, ¿no? Por estos errores de contenido, ¿no? Estas personas se van a ir por ese lado, ¿no? Y no vamos a contribuir con lo que debemos hacer, con el trabajo que nos corresponde hacer. Entonces aquí es donde el gerontólogo y en general todas las personas que trabajan con personas mayores tienen que tener un planteamiento muy serio, entender que no todo es que jijiji, jajaja y todo lo demás, no. La cuestión es todos los talleres, todo lo que estamos haciendo en favor de las personas mayores, tiene que tener un contexto, tiene que tener un fundamento, y tampoco podemos hacer cualquier tipo de terapia, ¿no? O cosas que no están validadas científicamente, no como algunas personas me dicen, no, con tal de que le vaya bien a las personas mayores, no se sabe. No, eso no es la manera de responder. Yo creo que entonces, cuando vamos nosotros a, a asumir nuestro rol comunicador, nuestro rol comunicador significa entonces que yo tengo que tener cuidado en lo que voy a hacer, en lo que voy a publicar. Por ejemplo,
Ahí hay redes sociales que te permiten hacer pensamientos, ¿no? Puedes poner con un cartelito, ¿no? Y ojo, cuando tú haces algo de eso, también tienes que hacer, como es algo, como el espacio a veces es muy corto, tienes que ser muy preciso, ¿no? Muy preciso, porque si es muy corto el espacio, a algunas personas de repente le puede parecer que como que no está debidamente sustentado o la gente no lo entiende o deja una sensación ambigua. Entonces debes tener en cuenta que en ese cartelito que estás poniendo ahí, debes poner unas ideas que están suficientemente claras, ¿no? Y igualmente cuando estamos haciendo una publicación sobre eventos con las personas mayores, hacer pues una pequeña reseña, pues, ¿no? Decir, este evento se realizó en base a esto y bajo tal teoría, bajo el análisis, lo que sea, pero hay que contextualizar, todo hay que contextualizar, porque si no, la gente no comprende bien de qué se trata verdaderamente. Entonces, yo creo que si nosotros vamos a abordar un rol comunicador, nosotros tenemos que ser profesionales. Y como profesional tenemos que hacer todas estas, todas estas revisiones de contenido para hacer contenidos de calidad, porque estos contenidos lo pueden ver cientos de personas y de repente hasta miles de personas, y esas miles de personas pueden dejarse llevar por estos contenidos que no son adecuados, que tienen muchos margen de error. ¿Mm? Entonces, ah, vamos aquí otra vez aquí. Ya. Bueno, entonces vamos a ir mejorando este aspecto con respecto a las personas mayores. Ahora, las personas mayores en la comunicación hoy están apareciendo muchísimo más que antes, lógico. Eh, Algunas personas dicen que las personas mayores son invisibles. Yo no diría tanto ya que ya hemos llegado a ser invisibles. Bueno, eso yo podría decirlo hace unos años atrás. No quiere decir que ya estemos en un plano ideal, ¿no? Pero sí, hay un empoderamiento, un crecimiento cualitativo, ya que tanta gente les preocupa tanto el crecimiento cuantitativo, es decir, de números de personas mayores, le preocupa tanto a tanta gente alarmista, pues le vamos a decir que así como hay un crecimiento de números de personas mayores, también hay un crecimiento cualitativo. ¿Mm? Hay un crecimiento en cualidades, en capacidades. Entonces, por lo tanto, ya nosotros no podemos ver con los mismos ojos lo que veíamos antes a las personas mayores. Ahora ya las cosas han cambiado muchísimo. Como, como podríamos decir que ya la cuestión de los tiempos, ustedes recuerdan mucho esa frase, ¿no? En mis tiempos, ahora todas las personas mayores pueden decir ahora que estos tiempos también son los suyos. ¿Por qué? Porque tienen una participación mucho mayor en la actividad diaria, ¿no es cierto? En la actividad participan más en muchas reuniones, en actividades diversas. Eso no significa que hemos llegado a un plano ideal, no, todavía falta mucho, pero estamos avanzando, eso es lo importante. Y estamos avanzando y mucho tendrá que ver también, ya no solamente decir que nosotros tenemos que ayudarle a las personas mayores, no solamente eso, las personas mayores han aprendido a ayudarse solas y a lograr tener poder por sí solas. Ojo, no pensemos que nosotros vamos a ser como tutores, como los guías, como no nos pongamos en ese plan nosotros, ¿ah? Ojo, porque yo sé que hay unos gerontólogos que todavía tienen esas ideas de que ellos se creen de que son la guía de las personas mayores. No, pues, hay muchas personas mayores que te van a hacer, al contrario, tú vas a ser guiado por ellos, más bien. Entonces, estas cosas, estas maneras de pensar son erróneas, ¿no? Entonces, más bien, nosotros podemos asesorar a las personas mayores, sí. ¿Por qué? Porque tenemos algunos conocimientos que tal vez les puedan ser de beneficio para ellos, ¿no es cierto? Entonces, asesorar no es igual que guiar, ¿ah? O asesorar es diferente, ¿ah?
Asesorar significa ayudar a su fortalecimiento a través de algunas herramientas de conocimiento, en fin de cosas. Pero guiar no, guiar no. Las personas mayores tienen su propia guía, su propia voluntad y saben hacia dónde van. Nosotros tenemos que dar por sentado, ¿ya? De el sentido de responsabilidad que tiene la persona mayor. Por eso es que no podemos ser sobreprotectores, de ninguna manera, de ninguna manera. Tenemos que asumir que la persona mayor ya tiene un sentido de responsabilidad y que sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Eso está claro, ¿no? Sabe ello. Entonces, ¿por qué razón vamos a estar con esa tensión sobreprotectora de decir, ay, no, que no hagas esto, que no hagas el otro, cuando esa persona es responsable por sí mismo y sabe muy bien lo que no puede hacer? Entonces, yo creo que por ahí hay que comprender esta situación y cambiar ya de esa manera de ver las cosas, ¿no? Y así también como destacar el hecho de que hoy en día esta, este cambio que se ha dado, estos cambios que se vienen dando en la sociedad, tienen que ser bien asimilados también por los gerontólogos. Hay gerontólogos que todavía un poquito, que están reacios a los cambios de paradigma, están reacios a darse cuenta que la vejez y persona mayor no están vinculados de una manera directa. ¿Por qué? Porque las personas mayores, ¿ah? Porque la vejez es una etapa de la vida y como etapa de la vida tiene ciertas características, ¿no es cierto?, que no necesariamente va a tener una persona de 60 años. Entonces, no es vinculante, o sea, decir que porque es persona mayor ya está en la vejez. No, la vejez puede ser antes también, porque hay una persona que ha tenido un envejecimiento prematuro y puede ser varios años después. Así está la cosa. Entonces, estamos cambiando nuestra visión, ¿no es cierto?, de las cosas y creo que estos errores por ejemplo, de personas que todavía siguen con las mismas ideas, poco a poco tienen que ir desapareciendo para dar lugar a esta nueva realidad que se va gestando poco a poco. Entonces, cerramos aquí esta sesión un ratito, que a ver. Ajá, aquí estamos con nuestros amigos también que han asistido acá. Alejandra de Jesús, Luz Chávez, Magno Chubal. Y la verdad es que esa es la forma como deberíamos enfocar nuestra comunicación de cada día. Nuestra comunicación de cada día tiene que ser adecuada, los términos, los conceptos, todo, hasta las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables, porque nosotros de alguna manera también nos estamos convirtiendo en comunicadores, porque la gente ya, dejémonos eso ya de que, no, que ese es un tema de periodistas, no, no, ya no, ya. Ahora ya todos nos estamos convirtiendo en creadores de contenidos y mucho más cuando nosotros estamos trabajando por una nueva imagen, ¿no?, del envejecimiento y de las personas mayores, una imagen positiva, claro, positiva, pero no idealizante ni idealista, es decir, la correcta, hacia dónde ir, hacia dónde deberíamos tener claro hacia dónde vamos. Eso. Entonces, vamos ahorita espera, como ya estamos en los últimos minutos de este programa de fin de semana, bueno, vamos a simplemente dar a conocer que ya tenemos preparada una de las conferencias que va a tener la doctora Karen Bustamante el 15 de este mes y que va a ser el cambio metabólico en las personas mayores, un tema muy interesante. Y también recordar que este año 2024 fue excelente y hoy día estamos empezando el primer programa del año 2025 y realmente tenemos un gran reto para superar, porque realmente el 2024 fue un gran año para la central y esto nos genera, pues, caramba, tenemos que ver cómo vamos a lograr superar al 2024, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esto y desearles a todos, pues, que
Yo estoy seguro que este año también vamos a tener congreso, vamos a tener grandes eventos, vamos a tener muchísimas cosas que comentar, cosas muy importantes que se van a dar, pero ojo, hay que tener una mentalidad abierta, ¿ya? Hay que tener una mentalidad con una capacidad analítica, crítica. O sea, no es cuestión de que me lo dijo él y como yo lo dijo él, ya eso es la verdad. Y si, y si muchos creen en algo, entonces yo también lo creo. No, pensar, hay que pensar, siempre. Hay que tener siempre esa capacidad de poder discernir de una manera también individual. Bueno, entonces, a eso yo los llevo y más o menos, bueno, los agradezco entonces su participación y nos estamos encontrando nuevamente el día martes a las 6